tu mente no para. Todo el rato hay una voz dentro de ti que te habla ahí, pam, 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 y casi nunca es para decirte algo bueno. Todo el rato lo que hace es recordarte las cosas que haces mal, de que no lo vas a lograr, de que no eres suficiente, te hace revivir las cosas del pasado, te hace que te preocupes por las cosas del futuro, y lo peor es que no puedes escapar de ella. Hagas lo que hagas, esa voz sigue ahí, cuestionándote, juzgándote, preocupándote y haciendo un sinfín de cosas que lo único que te hacen es llevarte al sufrimiento. Pero ¿qué pasaría si pudieras cambiar esa voz? ¿Qué pasaría si en vez de destruirte, sería tu mayor aliada? Porque tu mente puede ser o tu peor enemigo o tu mayor herramienta. Y eso depende de si eres tú quien los controla o son ellos los que te controlan a ti. Así que en este vídeo te quiero enseñar cómo hacer para que tus pensamientos dejen de tener poder sobre ti. Pero antes que nada, suscríbete a este canal porque constantemente te comparto información súper importante y súper poderosa para cambiar toda tu percepción, elevar tu nivel de conciencia, vivir consciente, dejar de vivir en piloto automático para así tomar decisiones mucho más alineadas con la persona que quieres ser, dejar de repetir patrones, dejar de estar en relaciones tóxicas y poder tener relaciones pues sanas, auténticas y tener la vida que realmente quieres. Y sobre todo, y más aún viendo este vídeo, tienes que seguirme en Instagram porque ahí estoy constantemente siendo esa alarma que necesitas para recordarte de que no te puedes dormir. Porque como siempre digo, da igual cuánto eleves tu nivel de conciencia, que nuestro ego siempre tiende a volver a dormirse y a volver a actuar en piloto automático en base a los patrones del pasado. Y para que eso no ocurra, no vale con simplemente ver un vídeo una vez a la semana o una vez al mes, sino que necesitas constantemente estar con esa información o tener esa persona al lado que te recuerde, hey, despierta, no te duermas, estás siguiendo el camino de tus patrones del pasado y esos no te van a llevar a la vida que quieres. Así que dicho esto, suscríbete al canal y sígueme en Instagram. Y ahora sí, vamos con el contenido del vídeo. Tus pensamientos son la mayor causa de tu sufrimiento, de las decisiones destructivas que tomas y de las acciones que tomas que no te llevan a la vida que quieres. Pero antes que nada tenemos que entender de dónde vienen esos pensamientos. O sea, ¿por qué tu voz interior, por qué tus pensamientos son como son? Tenemos que entender que los pensamientos que nosotros tenemos, primero de que son inconscientes, la gran mayoría, porque vienen de nuestra mente subconsciente. Que eso viene de una programación mental que nosotros tenemos. Tenemos que vernos como que nosotros somos un ordenador, que tenemos una programación interna en base a todo lo que hemos vivido los años atrás y sobre todo esta programación se crea. Hay gente que dice de los 0 a los 7 años, el otro día escuché de los 0 a los 11. Bueno, ahí es donde realmente tú naces y vienes con el software vacío, como cuando creas un ordenador que todavía no hay nada, hasta que tú, pues con todos los algoritmos, las programaciones, lo vas programando. Pues nosotros llegamos así, pero en los primeros años es cuando nosotros empezamos a percibir y a interpretar la realidad y crear como nuestra percepción y crear nuestra programación, ¿no? Entonces, esta programación, en base a esta programación, nosotros vamos teniendo pensamientos constantemente y tenemos no sé cuántos miles de millones de pensamientos al día, de los cuales ni siquiera nosotros somos conscientes. ¿Por qué? Porque el 95% de los pensamientos que tenemos son a nivel subconsciente. No nos damos cuenta, porque nosotros en nuestro día a día no vamos pensando conscientemente. O sea, nosotros no decimos, vale, estoy pensando en esto, voy ahora a pensar en esto. No, tú estás fregando y los pensamientos que te vienen, pues tú ahí estás pensando. Y la gran mayoría de las personas ni siquiera son conscientes de esto. Entonces, en primer lugar es entender de que tú no tienes el control de tus pensamientos y nunca lo vas a tener. Porque tus pensamientos son un mecanismo automático que pasa en tu mente en base a la programación mental que tienes. Lo que sí puedes hacer es reprogramar esa programación que conlleva un tiempo y que comparto muchísima información en este canal acerca de esto. Y tú al cambiar esa programación, los pensamientos automáticos que vienen son diferentes a los que vienen ahora. Pero no quiere decir que tú digas, ay, controlo este pensamiento, este me gusta, este no me gusta. No. Van a seguir surgiendo de manera automática lo que la fuente de la que vienen pues va a ser más positiva de la que tienes a día de hoy. ¿Por qué? Porque a día de hoy tienes la programación en base a lo que otras personas te han inculcado, en base a lo que tú has percibido con tus 5 sentidos durante tu existencia y tu experiencia de vida y no necesariamente siendo un niño o una niña, tú has elegido conscientemente qué quieres meter en tu programación. Ahora que ya somos adultos, podemos observar, ok, mi programación tiene esto, esto me ayuda, me potencia o me está limitando. Me está limitando. Ok, pues voy a hacer todo lo que tengo que hacer para reprogramar esa programación y así tener pensamientos que me impulsen en vez de limitarme. Pero ese es el primer paso, entender de que tú no puedes controlar tus pensamientos.
Pero lo que sí podemos hacer es que dejen de tener poder sobre nosotros. Y es lo que te quiero compartir en este vídeo. Entonces, ¿qué hay que hacer para esto? Dos cosas. En primer lugar, observar los pensamientos que tienes. Ser consciente de los pensamientos que tienes. Como ya te digo, tu mente está todo el rato ahí, pam, 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 pam. Tú tienes una voz interior que no para. O sea, hagas lo que hagas, simultáneamente a lo que estés haciendo, hay pensamientos aquí rumeando por tu cabeza. Bien, entonces el primer paso para tú darte cuenta de lo que estás pensando es darte cuenta de lo que estás pensando. Es decir, ser consciente de lo que estás pensando. ¿Qué pasa? Que los humanos vamos tan en piloto automático y hemos normalizado tanto esa voz interna que no nos paramos a decir, ok, ¿qué está pasando por mi mente? Porque tenemos que entender que tú no eres la persona que piensa. En el momento en el que tú puedes identificar que hay un pensamiento, tú ya no eres el pensamiento, eres la persona quien observa el pensamiento. Entonces, como también hay muchas cosas por tu mente que tú no eliges conscientemente, te voy a poner un ejemplo que le pasa a mucha gente y se raya, ¿no? Bueno, te voy a poner dos. Uno, que le pasa a mucha gente, que es como, es que hay veces que me imagino siendo el infiel a mi pareja, pero yo por nada del mundo quiero serle infiel, ¿no? O que lo sueñan y ya la gente se raya. Simplemente es una programación que se va repitiendo, cosas que tu mente va anclando, que se va imaginando, que va pensando, pero tú conscientemente no pensarías eso porque no va alineado contigo, porque no es algo que tú quieras. Entonces, no te tienes que sentir culpable porque es algo que simplemente pasa por tu mente. Y luego, por otro lado, son los pensamientos como o suicidas o de hacerle daño a alguien, ¿no? O de matarlo, ¿no? Hay como ciertas personas que tienen tendencias a tener pensamientos, pero que no se sienten nada identificados con esos pensamientos, que simplemente son cosas que pasan por tu mente en un momento dado y tú conscientemente no has elegido tener ese pensamiento. Entonces, entender que tú no eres tus pensamientos, que tú eres la conciencia que puede observar esos pensamientos. Tú no eres tus pensamientos. Por lo tanto, tú tampoco puedes controlar tus pensamientos. Lo único que puedes hacer es hacer que dejen de tener poder sobre ti. Dicho esto, el primer paso es ser consciente de los pensamientos que tienes. Y para eso hace falta vivir consciente. Vivir consciente significa la presencia, poder estar en un estado de observación durante el día y no estar en piloto automático constantemente. Obviamente, de las 24 horas del día vamos a seguir en piloto automático mucho tiempo, porque estar en estado de observación, de presencia plena las 24 horas del día sería estar iluminado. ¿Cuántas personas de la Tierra han conseguido eso? Muy pocos. Pero ni siquiera es necesario, simplemente es ir practicando momentos. A día de hoy, lo más probable es que tú tengas 0 momentos de presencia en tu día. La presencia no es, ay, qué bonito el atardecer, pero estoy pensando en mi vida, es vivir presente en observación, sin identificarte con todos los pensamientos que tienes, sin estar pensando ni en el pasado ni en el futuro, sin estar contándote historias mentales sobre lo que estás viendo, sin juzgar, sin nada. Mente observadora, únicamente, que realmente la mente no es observadora, por eso más allá de la mente es donde tienes el poder de observación, lo que llaman el tercer ojo, el sexto sentido, el poder observar las cosas desde una conciencia y no desde la mente. Porque la mente no se puede poner en blanco. La mente todo el rato va a estar pensando. Lo único que tú al observar lo que estás pensando, sales de ese caos de pensamiento. Entonces, la primera tarea es empezar a trabajar, ser consciente en el día a día a través de diferentes técnicas que te comparto en mi canal, así que te recomiendo que lo veas. Tengo un vídeo de 5 hábitos que hago como para destruir al ego, donde hablo de hábitos que puedes hacer para elevar tu nivel de, o sea, para ser consciente en el día a día y no estar en piloto automático cayendo en pues, ese piloto automático que te mantiene atrapado en tus pensamientos. Ese es el primer paso. Pero vamos al segundo, porque mucha gente lo entiende, el tipo de tengo que darme cuenta. Pero hay mucha gente que dice, ok, yo me doy cuenta de lo que pienso. Por ejemplo, tengo un pensamiento de que no soy suficiente. Y cada vez que viene ese pensamiento, lo que yo hago es decir, ay, no lo pienses más porque sabes que ese pensamiento no te hace bien. El famoso crecimiento personal, ¿no? Hay muchas personas que se agarran a ese pensamiento y dicen, no soy suficiente y empiezan a deprimirse. Pero luego están las personas que se consideran conscientes, pero realmente no lo son. ¿Por qué? Porque simplemente tienes el conocimiento, pero no eres consciente porque tu ego sigue teniendo poder sobre ti. Entonces, cuando a ti te llega el pensamiento de no soy suficiente, tú lo que haces es de manera consciente observarlo, te das cuenta, el primer paso lo haces, y dices, no puedes pensar eso porque sabes que eso te hace mal, no te hace bien, sabes que es una creencia limitante. Entonces lo que yo digo es, soy suficiente. Y lo contraataco. No es como
pensamiento negativo y lo contraataco con un pensamiento positivo. Solución de esto, que lo que más dominancia va a tener en tu vida, o lo único que va a tener dominancia y poder en tu vida y por consecuencia en tus resultados, es lo que tú crees firmemente a nivel subconsciente. Y lo que tú crees firmemente a nivel subconsciente es que tú no eres suficiente. Porque lo que tú crees a nivel subconsciente es lo que se manifiesta en tus pensamientos. ¿Me explico? Entonces este contraataque, si no está basado en nada y tú crees firmemente en este pensamiento, lo único que estás haciendo es resistirte a este pensamiento que está dentro de ti, de que no eres suficiente. Y lo que nosotros tenemos que conseguir, que ahora vamos al paso número 2, es no enfocarle energía y atención a este pensamiento. Porque ya sea que te lo crees y lo consideras una verdad, o que te resistes a él contraatacándolo con otro pensamiento y diciendo que esto no es verdad y que no es bueno que pienses esto, le estás enfocando atención. Y a lo que te resistes, persiste. Entonces, lo que hay que hacer es el paso número 2, que es el famoso o la famosa desidentificación de tus pensamientos. Y aquí es donde mucha gente se confunde. La desidentificación no es me doy cuenta de lo que pienso y digo, vale, esto no es bueno que lo piense, pero tú te lo crees, es una creencia que tienes firmemente dentro de ti. Y cuando haces esto, como bien te acabo de explicar, le prestas atención y energía. Y ahí donde va tu energía, eso se expande. Da igual si la energía viene de que te lo crees o que te resiste, pero en cualquiera de las dos maneras le estás enfocando energía. Tanto para decir que está bien como para decir que está mal, le estás enfocando energía. ¿Qué hay que hacer? Desidentificarnos de nuestros pensamientos, entendiendo que tú no eres tu pensamiento. Cuando tú sales de la mente y entras en un estado de observación y ves tus pensamientos como algo que simplemente pasa por tu mente, como algo externo a ti, y tienes la capacidad del paso número 1 de observar y ser consciente de eso y salir del piloto automático, ya no es solo verlo, sino es verlo como si fuese el pensamiento de otra persona. Es un pensamiento que pasa por mí, pero no necesito ni juzgarlo, ni necesito cambiarlo, ni necesito rebatirlo, ni simplemente necesito desidentificarme de eso. Es un pensamiento, no tiene nada que ver conmigo, o sea, no tengo que hacer nada con esto, porque simplemente es algo que, ¿no? Es como, no sé, estar en... Bueno, te voy a poner un ejemplo. Desidentificarte es como cuando vas al cine, ¿vale? Imagínate que estás viendo una película y pasa una situación de tristeza, ¿vale? No sé, el protagonista está luchando a muerte y en el último momento su madre fallece. Tú en ese momento estás metida en la película, metida o metido en la película. Entonces estás involucrado e identificado con los sentimientos y las emociones del protagonista de la película. Cuando tú estás ahí, de repente llega un momento en el que dices, bueno, es una película, ¿no? Y es como que te relajas. A mí me pasa esto mucho con las películas de miedo, que yo las odio, casi nunca las veo, pero bueno, ya no te diría de miedo, sino de suspense. Ya de suspense yo es que me pongo tensa. Y si estoy comiendo, peor todavía, porque se me pone la comida aquí y no puedo, ¿no? Entonces yo misma me obligo a decirme, Celine, es una peli, es una peli, es una peli, es una peli, relájate porque es que estoy, o sea, no puedo. Pues en ese momento que tú dices, es una peli, es como me he desidentificado y en ese momento ya ni hay lágrimas en los ojos, ni hay ansiedad, ni hay miedo, ni hay nada. ¿Por qué? Porque la película, en plan, yo no estoy metida en la película. Lo que pasa es que cuando me vuelvo a identificar, vuelvo a sentir las emociones del protagonista, porque yo me estoy identificando con ese personaje. Pues exactamente lo mismo es esto. Yo no necesito decirle al protagonista, ay, pero no te sientas así. Ay, la vida es de tal manera y no pienses que no eres suficiente. Sí lo eres. Yo no entro en esa guerra. Simplemente digo, yo no soy esto. Esto simplemente es lo que estoy viviendo ahora mismo en mi pantalla de la realidad, es lo que está pasando por mi mente, pero esto no tiene nada que ver conmigo. ¿Me explico? Esa es la verdadera desidentificación. ¿Cuándo sabes si has conseguido desidentificarte de tus pensamientos o no? En el momento en el que cualquier pensamiento que pase por tu mente deja de afectarte. Tanto para lo positivo como para lo negativo. Es decir, tú eliges con qué pensamientos quieres identificarte. Si hay un momento de máxima felicidad, tú puedes decidir identificarte. Pero también puedes desidentificarte y decir, está muy bien, ahora estoy feliz, quiero experimentar esta felicidad,
pero yo sé que esto es simplemente un pensamiento que me hace conectarme con la felicidad, pero que esto es igual, o sea, me desidentifico de esto porque esto no tiene nada que ver conmigo. Esto está pasando por mi mente, me hace sentir bien, forma parte de mi ego, estoy dándole de comer a mi ego que quiere validación, que quiere tal, y me ha pasado tal situación en mi vida, que tengo el reconocimiento y la validación que siempre buscaba mi ego porque se sentía incompleto e insuficiente. Pero sé que esto no soy yo, sé que esto forma parte de mi ego, entonces me desidentifico. Pero si es algo positivo, tú puedes elegir, ok, quiero identificarme, porque al fin y al cabo en esta vida estamos para experimentar, para sentirla, para vivir a través del ego, porque por eso estamos en este plano con este ego, porque no podemos vivir aquí sin nuestro monigote, ¿no? Como digo yo siempre. Entonces, si a ti te siguen afectando y sigues sufriendo por tus pensamientos, es porque sigues identificado con tus pensamientos. Y si sigues teniendo la necesidad de rebatirte un pensamiento que pasa por tu mente, es porque sigues identificado con tus pensamientos. Porque lo único que tienes que hacer es observarlo, paso número 1, y paso número 2, recordarte de que eso no eres tú. Punto. No le presto más atención porque es que, es lo que te digo, si ahora mismo pasa por mi mente un pensamiento, no sé, ¿y si mañana vivo en Miami? Eso pasa, si eso pasa por mi mente es como, ahí, pues pasa por ahí, ya está, yo no le presto atención para quedarme ahí en plan, ¿será verdad? ¿Será mentira? ¿Y cómo sería si viviese? No, es como pasa, punto, adiós. No, como si fuesen nubes que pasan por tu mente. No necesito engancharme. En el momento en el que yo le presto atención, es cuando yo lo anclo a mi vida. Y cuando yo me anclo a un pensamiento, empiezo a sentir en base a ese pensamiento. Porque mi mente me empieza a contar una historia alrededor de ese pensamiento. Es cuando ya empiezo a conectar cosas de mi pasado, cosas que pueden pasar en el futuro. Ya empiezo a contarme una historia que es la que realmente me hace sufrir. El pensamiento es neutro. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Una de las cosas para empezar a desidentificarnos es cuestionarnos la veracidad de ese pensamiento. Simplemente porque, claro, mucha gente me pregunta, claro, pero yo sí veo ese pensamiento, pero si me lo creo, es que el gran problema es ese, que te lo crees. Pero tú tienes que entender de que todo lo que tú crees, o sea, toda tu realidad, no es la realidad, es cómo percibes tú la realidad. Entendiendo de que tú ves la vida en base a tus gafas de la realidad, tus gafas de la percepción, y que esas gafas de la percepción están distorsionada en base a tu nivel de conciencia, en base a la programación que tú tienes, por cómo te han inculcado y por las creencias que tú tienes, tú no ves la realidad. Tú ves lo que tus creencias y tu interpretación de la realidad te permiten ver. ¿Me explico? Es decir, yo solo puedo ver ahí fuera lo que yo tengo dentro. Yo solo puedo percibir en base, o sea, yo percibo, pero mi mente simplemente absorbe aquellas cosas que mi mente puede interpretar. ¿Y yo cómo puedo? ¿Cuál es el mecanismo de interpretación de mi mente? En base a la programación que tengo. No puedo interpretar algo que no sé interpretar. ¿Me explico? Entonces, ese es el nivel de conciencia. Mayor nivel de conciencia, mayor capacidad de interpretación de la realidad. Por eso tengo una percepción más amplia y puedo tener más perspectivas de la realidad. Y veo un mismo concepto en capas más profundas que mucha gente que está en un nivel de conciencia más bajo. Mayor nivel de conciencia, mayor percepción de la realidad. Pero siempre entendiendo de que tú ves muy poco y percibes muy poco de lo que es la realidad. Entonces, si a ti te viene un pensamiento de no soy suficiente, tu primera pregunta debería de ser, ¿es real de que no soy suficiente? O sea, ¿cuánto de verdad hay ahí? Y puede que tu primera respuesta sea sí, no soy suficiente. Y que tu mente te empiece a contar una historia de no eres suficiente porque siempre has sido malo, porque todas las personas a tu alrededor tienen mejor vida, tienen mejor físico, más dinero, mejor cuerpo, X, lo que sea. Y la segunda es, ¿estoy totalmente segura de que eso que yo pienso es real? Y ahí ya empiezas a dudar, en plan, estoy totalmente segura, en plan, realmente no lo sé. Yo creo eso, pero no lo sé, ¿no? Y luego pregúntate, si otra persona tuviese ese pensamiento, ¿qué le diría? Porque tenemos siempre muy buenos consejos para los demás, pero para nosotros. Entonces, realmente lo que tú piensas no es real. Tú lo único que estás haciendo es interpretando la realidad en base a la programación que tienes del pasado y anclándote a la identidad que tú te has creído que eres. Y siempre pongo también el mismo ejemplo. Si tú te consideras una persona tímida, que no eres suficiente, que no vales, que tal, si hoy tienes un accidente de coche y te quedas sin memoria, ponle tú que eres tímido y te quedas sin memoria y de repente te despiertas con autoconfianza, desaparece tu antigua identidad. Todo el mundo te sigue viendo con la misma identidad porque, claro, han anclado tu identidad, tu físico, tu monigote
a ciertas características que tú has ido mostrando. Pero tú internamente ya no eres eso. Y por consecuencia vas a actuar de manera totalmente diferente. Entonces tú no eres lo que piensas. No eres lo que ahora mismo crees que eres. No eres tus pensamientos destructivos, la voz interna de tu cabeza. Eres lo que haces con eso. Eres la conciencia que los observa. Y lo que tienes que hacer no es solo observarlo, sino desidentificarte de eso. Y eso te va a permitir dejar dejar de hacer que tus pensamientos te controlen, sino tú tener el control sobre ellos. Pero no es controlándonos, eligiendo qué pasa por tu mente, es estando en paz con pase lo que pase por tu mente. Porque sabes que tú no eres nada de eso. Todo eso es una película que va en bucle en base a la cinta y el cassette que yo tengo programado. ¿Quiero pensar eso? No. Tengo una identidad intoxicada, ok, tengo que reprogramarme. Pero mientras tanto, mientras pasen esos pensamientos destructivos por mí, sé que no soy eso. No les presto atención. A lo que no le prestas atención, desaparece en tu vida. No existe. ¿Vale? Entonces, no quiero alargarlo mucho más, pero creo que este es uno de los vídeos más importantes que todo el mundo tiene que ver y que te lo tienes que repetir constantemente, porque como digo, muy bien ahora, ok, y lo entiendo, pero mañana te vuelves a dormir, mañana te vuelve a decir tu mente no eres suficiente, no vales, no vas a llegar a nada, y te lo crees. Entonces, la clave aquí está en constantemente observarte para primero identificar qué cosas y qué mierdas pasan por tu mente, y en segundo lugar, desidentificarte de todo eso. Quédate con el ejemplo que te he puesto del cine. Así que dicho esto, espero que te haya servido. Suscríbete al canal, como ya te he comentado. Sígueme también en Instagram. Déjame en comentarios qué te ha parecido y si tienes alguna duda más acerca de este tema. Y espero que te haya gustado y nos vemos en siguientes vídeos. Chao.